días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá en nuestro tercer día de Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública, bajo esta modalidad híbrida que tan contento nos pone. Tal y como está en el programa, en la banda horaria de hoy tenemos una de las conferencias centrales a cargo de Cristina Rodríguez Acosta. Cristina, a quien por supuesto le agradezco gentilmente la participación y la excelente predisposición que tuvo desde el primer minuto cuando la convocamos para que sea una de las conferencistas centrales de este congreso. Se desempeña como consejera interregional senior para la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas en Nueva York. Se ha desempeñado como directora adjunta para programas internacionales en el Instituto de Políticas Públicas Jack Gordon de la Universidad Internacional de Florida, en donde también es profesora adjunta en Políticas Públicas y Gestión. Ha sido investigadora de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y del Diálogo Interamericano en Washington. Ha realizado trabajos de consultoría en América Latina, África y Asia en temas de reforma de la gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia para diferentes agencias de gobernación. ¿Sí? Y entre sus áreas de interés está el tema de la descentralización, reforma y modernización del Estado, transformación digital y fortalecimiento de los gobiernos locales. Y en ese contexto, su presentación estará relacionada al tema transformación digital y prestación de servicios, pensando en un nuevo rol para la administración pública. La idea de esta conferencia es que Cristina tenga aproximadamente entre 20 y 30 minutos para compartir con nosotros sus reflexiones y luego poder abrir un espacio de preguntas, inquietudes y respuestas que vamos a canalizar a través del chat. Dicho esto, Cristina, un gusto enorme saludarte desde aquí, desde La Plata, en el marco de nuestro tercer congreso, y nuevamente agradecerte por la predisposición que has mostrado desde el primer minuto en ser parte de esta actividad. Muchísimas gracias y buenos días acá. Gracias Diego, espero que me escuchen bien. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y por la oportunidad de participar del Congreso de manera remota. Es para mí un grandísimo honor ser parte de esta charla y me hubiese gustado mucho estar en La Plata. Tuve el privilegio de hacer mi secundaria en Magdalena, provincia de Buenos Aires, así que conozco bien la ciudad de La Plata, y soy argentina de origen y me siento muy contenta de representar a nuestro país también en el trabajo que hago. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación de aproximadamente 20 minutos, 25 minutos máximo. No sé si la pueden ver bien. Perfecto, se ve muy bien. Ok, entonces la idea de mi presentación es un poco conversar sobre la experiencia que tengo en el trabajo de transformación digital y cómo desde Naciones Unidas estamos mirando el tema de, bueno, ¿qué significa esta transformación digital que está tan de moda y que todo el mundo habla del impacto de la transformación digital y de la nueva prestación de servicios a través del e-government y de los servicios en línea? Pero también cuál es el rol de la administración pública, el sector público, y cuando hablamos del sector público es los tres niveles, ¿no? El gobierno local, el gobierno regional y los gobiernos nacionales. Y un poco cuál es la visión dentro del departamento en el que yo estoy, que justamente trabaja en el fortalecimiento del sector público, y cuáles son un poco los nuevos roles o qué tipo de apoyo hay que darle al sector público cuando estamos hablando de esta transformación digital, que todavía no es muy claro qué impacto tiene, y lo que sí sabemos es las desigualdades que pueden estar creándose dentro del tema de la transformación digital. Entonces, los temas que quisiera cubrir con ustedes y después, evidentemente, conversar, porque yo también lo veo más como un conversatorio, una oportunidad de charlar sobre estos temas, es un poco hablar sobre la encuesta de e-government, de gobiernos digitales, que se acaba de lanzar en Naciones Unidas. El reporte del año 2022 se dio a conocer hace apenas 2 días.
conectar el tema de la transformación digital con los ODS, que es, al final del día, es la misión fundamental de la Asamblea General de Naciones Unidas, en lo que hace temas de capacitación y desarrollo, tiene que ver con cumplir y lograr los objetivos del desarrollo sostenible. El rol entonces de la administración pública en esta transformación digital, el trabajo que estamos haciendo desde UNDESA para apoyar esta transformación digital y esta creación de capacidades del sector público, y algunos comentarios finales. Entonces, tengo un colega en Bangladesh que está trabajando los temas de transformación digital en su país, y me pareció interesante empezar un poco con esta visión de cómo ve él el mundo en el 2042. Y no estamos hablando de 60, 70 años de antes, son apenas 20 años. Y su visión de futuro es que el mundo va a cambiar más en los próximos 20 años de lo que lo ha hecho en los últimos 10. O sea, los futuristas predicen que la humanidad va a cambiar mucho más de lo que ha cambiado en toda su historia humana debido a la transformación digital. Y como ejemplo da algunos de los avances tecnológicos que en su momento fueron una gran novedad, y el tiempo que tomó para que fueran de cobertura amplia, o que todo el mundo se tomara o se subiera a este bus de la transformación, ¿no? Para que el teléfono de línea, ¿no?, llegara a tener 50 millones de usuarios, demoró 75 años. La radio, 38 años. La televisión, 13. Y así vamos viendo que cada vez es más rápida la adopción de tecnologías y la transformación que la tecnología trae a la vida de todos nosotros. El proyecto del genoma humano tomó 10 años y casi 3.000 millones de dólares. Hoy en día, el genoma humano puede hacerse en unas pocas horas y por menos de $1.000, y dentro de 20 años, según mi colega de Bangladesh, va a tomar unos pocos segundos y muy poco dinero. El 2042, esto lo estamos viendo todos los días, es el progreso de la inteligencia artificial, ¿no? La manera en que la inteligencia artificial está usándose, trabajándose para la prestación de servicios, y todo un capítulo aparte que podemos conversar después son los riesgos que tiene el uso de la inteligencia artificial y los biases y problemas que puede traer el uso de la inteligencia artificial. Entonces, este es un poco el contexto en el que quisiera que pensáramos en los próximos 20 años el impacto de la transformación digital y lo que va a significar para el sector público. Como les decía, este es un tema que desde Naciones Unidas se está trabajando y se sigue desde muy cerca. En Naciones Unidas hace ya varios años, dentro de la División de Instituciones Públicas, hace una encuesta a nivel mundial sobre el estado de los países, el índice de los países en la transformación digital, pero la encuesta se enfoca sobre todo en cuántos servicios son prestados en línea. No entra tanto en la discusión del open data o de la cantidad o de cómo la privacidad está siendo protegida. Son temas que van a ir entrando, pero por el momento el índice se fija en cuál es el estado de los países en cuanto a la prestación de los servicios. Lo que sí han resaltado en este último informe es que la pandemia del COVID-19, como todos sabemos, ha desempeñado un papel indispensable, si se quiere, en esta transformación digital. O sea, todo lo que antes era una posibilidad, como el trabajar desde casa, o el estudiar desde casa, o el accesar a la salud a través del Internet, se aceleró infinitamente con la pandemia. La pandemia también ha amplificado la importancia del gobierno electrónico y las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración entre responsables políticos, sector privado y la sociedad en general. Y esto ya es common knowledge, ¿no? Ya todos sabemos que esto ha sucedido con la pandemia. Aquí simplemente para traer a colación, esto de nuevo se publicó recién ayer, es el listado, y este documento está en línea, es disponible, se puede bajar gratuitamente. Por el momento está solo en inglés, pero en las próximas semanas estará en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Este es el ranking del continente americano, con, no es sorpresa, Estados Unidos y Canadá a la cabeza. Y dentro de Sudamérica, Uruguay, Chile, Argentina están muy bien posicionados. Brasil, Costa Rica, Perú, que es uno de los países con asterisco porque es el que más ha subido en cuanto a la prestación de servicios en línea. México, Grenada, Bahamas y Colombia. Sabemos evidentemente que hay grandes disparidades dentro de los países y dentro de quiénes son los que tienen acceso a los servicios. Esto un poco para poner, bueno, dónde está nuestro país ubicado en este sentido. Y Argentina es de los que más alto índice tiene dentro del survey, y de los que más ha avanzado también en la expansión de servicios que se pueden prestar en línea para los ciudadanos.
El reporte también tiene un par de puntos que creo que son muy importantes. Por un lado, argumenta, y esto es debatible, pero creo que tienen algo de razón, dice, la transición digital es inevitable. El desarrollo nacional y local se va a facilitar gracias a la transformación digital, va a haber mayor intercambio de conocimientos, hay posibilidad de prestar mayores servicios, y como las cosas se van moviendo en línea, esta transformación digital va a ser inevitable. Y por lo tanto el sector público tiene que estar preparado para esta transformación. Ahora, los niveles o los grados de transformación tal vez sean discutibles, depende del contexto de cada país, pero el sector público tiene que estar preparado para esa transformación digital. Asimismo, esa transformación digital es una piedra angular para construir instituciones más eficaces, más responsables, más resilientes, lo que nos llevaría a lograr los objetivos de desarrollo sostenible 16 y fortalecer la implementación del objetivo 17, que habla de alianzas, creación de network y creación de instituciones que trabajan en conjunto para la implementación de los ODS. También se habla mucho de la posibilidad de la tecnología para ofrecer innovación en el gobierno, para simplificar procedimientos, construir un gobierno abierto. Sin embargo, desde Naciones Unidas, desde UNDESA, que es la división en la que nosotros estamos, también vemos la transformación digital como una oportunidad única para el sector público de ofrecer una visión y una estrategia de gobierno diferente, donde los ODS y sobre todo los ciudadanos, los residentes, los que habitan nuestras comunidades, estén en el centro de la ecuación. En el centro de la transformación digital siempre tiene que estar el ciudadano y cómo prestar los mejores servicios, teniendo en cuenta los riesgos de dejar a gente afuera de la transformación digital, las personas que no están adaptadas, que no conocen, o personas que tienen discapacidades que no les permiten participar de esta transformación digital. Aquí un poco entonces la visión genérica de los ODS, porque siempre me gusta refrescarnos la memoria, no me pidan que les diga uno por uno, porque no me los acuerdo de memoria yo tampoco, pero creo que es importante que cuando hablamos de transformación digital y hablamos de innovación en el gobierno, tengamos en cuenta que estos 17 objetivos son los que tenemos que tener en mente. O sea, esto es lo que queremos lograr. Al final del día, el trabajo del sector público es contribuir a que logremos los 17 objetivos de desarrollo social. Sin embargo, también sabemos que tenemos lo que el secretario general Guterres habla de una catarata de problemas globales, ¿no? Tenemos esta transformación digital con todas sus posibilidades, todas las posibilidades de innovación. Sin embargo, seguimos teniendo problemas estructurales de fondo a nivel global que se han visto agravados con la pandemia del COVID-19, ¿no? Todavía estamos pensando y tratando de entender lo que se llama el exceso de muerte, ¿no? El número de personas que murieron de manera directa o indirecta a través de la pandemia del COVID-19, que en el año 2021 se estimaban que eran 15 millones de personas. No estamos ni siquiera contando los del año 2022. En 4 años la pandemia eliminó 4 años de progreso en el alivio de la pobreza, empujando a otras 93 millones de personas a la pobreza extrema en el 2020. Pensemos en esto cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de acceso a los servicios de gobierno. ¿De qué manera la transformación digital puede ayudar a recuperar este tiempo perdido, esta catástrofe de tener más de 93 millones de personas que han caído en la pobreza extrema? Más de 147 millones de niños a través del mundo han perdido más de la mitad de su instrucción en persona, en la escuela, y se estima que más de 80 millones de ellos no van a volver a la escuela. Esto también es algo terrible que tenemos que tener en cuenta. Los servicios de salud esenciales que se descarrilaron a través de la pandemia y toda la catarata de problemas que se van encadenando y que tenemos que pensar cuando hablamos de transformación digital. Cuando repito esto, porque tenemos que pensar en el contexto en el que estamos trabajando. Esto sin incluir los problemas de la catarata de problemas, como dice el secretario general Guterres, que ha traído la guerra, y no solo la de Ucrania, hay otros 17 conflictos activos alrededor del mundo, no solo en Ucrania, los problemas del cambio climático, la exclusión y desigualdad que continúan a través del mundo. Entonces, en este contexto, y desde Naciones Unidas, desde UNDESA estamos diciendo, bueno, ¿cuál es el rol entonces de la administración pública? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los que somos servidores públicos, para tratar de paliar estos problemas, para tratar de llegar a los ODS? ¿Y de qué manera el e-government, el e-service nos puede ayudar a llegar a estos objetivos?
Entonces, ¿en qué medida los servicios públicos estarán en el futuro orientados al usuario? Cuando hablamos del usuario, de nuevo, es el ciudadano en el centro de la ecuación, donde nadie queda atrás, el famoso leave no one behind, ¿no? Ninguna persona tiene que quedar excluida o quedar atrás del proceso de implementación de los ODS. ¿Qué tipo de habilidades digitales y de datos se necesitarán para el sector público, dentro del contexto de cada país, de cada gobierno y de cada región? ¿Qué pasaría entonces si las tecnologías digitales aumentan la agilidad y la eficiencia de los servicios, pero quitan el poder a los ciudadanos a través del seguimiento y la vigilancia de los datos? Esto tiene que ver con la privacidad y la protección de datos. ¿De qué manera mantenemos ese balance? ¿Cómo lo hacemos? Esta transformación digital implica entonces cambios fundamentales en la mentalidad. Y cuando hablamos de la mentalidad, hablamos de la cultura de trabajo, de la cultura de pensar al sector público, adoptando una nueva mentalidad digital y también contribuyendo a la alfabetización digital. Porque cuando hablamos muchas veces de transformación digital, esto es algo que se discute mucho, que yo veo mucho en nuestras conversaciones con los gobiernos que nos piden ayuda, es que hacemos mucho énfasis en la transformación, en nuevas tecnologías, en nuevos aprendizajes, pero a veces nos olvidamos que el sector público ya tiene gente que es muy buena, que sabe lo que está haciendo, pero que tal vez tenemos que llevarlos a esa alfabetización digital para ver qué significa esta transformación y cómo pueden contribuir a la misma. Por lo tanto, hablamos de una nueva forma de pensar y de implementar políticas que requieren una transformación de los modelos tradicionales de gobernanza. Entonces, desde Naciones Unidas, el Comité de Expertos de Administración Pública de Naciones Unidas ha estado pensando, y esto no es nuevo, los principios de la gobernanza efectiva para la implementación de los ODS se aprobaron en el 2018 por el Consejo Económico y Social. Es un proceso de trabajo de varios años del Comité de Expertos que buscó decir, bueno, ¿de qué manera podemos apoyar al sector público en la implementación de los ODS y cuáles son algunos de los requisitos básicos, cuáles son algunos de esos principios esenciales que pueden ayudar al sector público o que debería tener todo sector público a todo nivel en los países para poder llevar esta transformación y para poder llevar a la implementación de los ODS? Y decidieron, después de mucho pensar y de muchas discusiones, hablan de 11 principios de gobernanza efectiva que están agrupados en 3 áreas temáticas, que tienen que ver con la eficacia, con la rendición de cuentas y con la inclusividad, ¿no? Entonces, dentro de eficacia, hablamos de competencias, cuáles son las competencias del sector público, cuáles son las formas de crear políticas públicas que sean sólidas, que haya una coherencia entre los gobiernos nacionales, regionales y locales en la implementación de políticas en vistas al ODS, y la importancia de la colaboración entre los distintos sectores de la administración pública. En el área de rendición de cuentas hablamos evidentemente de integridad, transparencia y un monitoreo independiente de la acción del Estado. Y cuando hablamos de inclusividad, evidentemente, no discriminación, no dejar a nadie atrás, ser participativos, el respeto al principio de la subsidiariedad y la equidad intergeneracional. Asegurarnos que jóvenes, personas de mediana edad, personas de edad adulta, todos son parte del proceso y que escuchamos no solo a los jóvenes, sino a las personas de mayor edad cuando estamos hablando de transformación digital y qué significa para nosotros como sociedad. Entonces, desde la ONU hablamos entonces de un nuevo enfoque de gobernanza, que la traducción tal vez me salió un poquito a los Spanglish, que habla de todo el gobierno y toda la sociedad, ¿no? El concepto del whole of government y el whole of society. Pero cuando hablamos de todo el gobierno, estamos hablando de toda la administración y de toda la sociedad colaborando en la implementación de esta nueva gobernanza. ¿Qué significa estar basada entonces en estos principios de la buena gobernanza que les mencionaba anteriormente, con los principios de eficacia, de equidad y inclusividad, que requiere de colaboración, coordinación, integración y diálogo con todos los niveles de gobierno, que está basada en redes y donde las alianzas de múltiples partes interesadas son esenciales? Esto no es nuevo, no es algo que no se haya hablado en el pasado, pero esta es una forma para Naciones Unidas de ponerlo en el tapete, de insistir con que la colaboración, con la co-creación, son elementos esenciales de la nueva gobernanza si queremos transformar nuestras sociedades y poder hacer la implementación de los ODS. Entonces, significa entonces que estamos buscando trabajar del lado de los compartimientos estancos, ¿no? Queremos trabajar de una manera conjunta, con una visión holística, con colaboración, coordinación y comunicación que son esenciales. Y cuando hablan de las alianzas múltiples, un nuevo concepto que se está trabajando, todos estamos familiarizados con los PPP, ¿no? Las alianzas público-privadas,
pero ahora se está hablando de alianzas público, privadas y sociedad, las 4 Ps, People, Public, and Private Sector. Entonces, esta es la idea de trabajar no solo con el sector público, no solo con la sociedad civil, también con el sector privado, con la academia, en una forma holística. Esto requiere evidentemente de un cierto nivel de madurez institucional, que es cuando estamos trabajando con los gobiernos de los países o que nos solicitan apoyo en estos temas, debemos buscar un poco, mirar cuáles son estos building blocks, cuáles son estos pilares que nos permiten pensar, bueno, esta administración pública está un poco más avanzada, necesita más apoyo en este otro tema. Acá los tengo en español. ¿Cuáles son entonces estos pilares, ¿no? Por un lado, y fundamental, como siempre sabemos, es el tema del compromiso político, ¿no? Tiene que haber un liderazgo desde lo político para poder implementar las reformas, para poder institucionalizarlas, y esto también es importante cuando hablamos de transformación digital. Este liderazgo lo vemos como transformacional, no es necesariamente el líder político a más alto nivel, sino que también como funcionarios públicos tenemos que tener este liderazgo, mostrar esta comprensión de lo que significa una visión holística de gobierno, de co-creación y de colaboración. Esto requiere de un pensamiento sistémico y de buscar sinergias que permitan esa complementariedad en las políticas y que ayuden a la coherencia de las políticas públicas. Requiere también cambios en las estructuras organizacionales, que es a veces lo más difícil. Nos cuesta mucho como sector público, como organizaciones burocráticas, grandes, con muchas demandas, con muchas urgencias, que a veces nos obligan a trabajar en estos temas, y estas reformas estructurales son difíciles de hacer, que requieren una gran coordinación intersectorial. El financiamiento es esencial. Sabemos que sin recursos es muy difícil implementar tipos de reformas, sobre todo cuando hablamos de tecnologías, y de ahí el énfasis en temas de descentralización fiscal, de transparencia y de coherencia en el gasto. Evidentemente hace falta inversión en tecnología digital y en el manejo de datos, esta coordinación y coherencia entre gobiernos, el involucramiento y empoderamiento de todos los sectores, y evidentemente el monitoreo, rendición de cuentas y evaluación de procesos, que son siempre esenciales cuando estamos hablando de una nueva gobernanza y de poder demostrarle al ciudadano qué estamos haciendo por ellos. Dentro de las herramientas que UNDESA, que Naciones Unidas ha desarrollado para dar este apoyo al sector público, para tratar de apoyar en esta transformación y lograr un proceso que sea sustentable, en los últimos 2 años se ha desarrollado, y esto se hizo con muchísimas universidades a través del mundo, con expertos y con consultores, un currículo para la gobernanza. ¿Qué significa? Se tomaron estos 11 principios para la buena gobernanza que el Comité de Expertos de Naciones Unidas desarrolló para una buena implementación de los ODS. Se pensó, bueno, ¿de qué manera podemos apoyar al sector público? ¿Qué tipo de herramientas podemos darles dentro de las limitaciones también de una organización como las Naciones Unidas? Entonces se desarrolló este currículum para la gobernanza, que es un conjunto de herramientas, un conjunto de materiales que permiten fortalecer las instituciones de gobierno, tanto a nivel local, regional o nacional. Entonces es un conjunto de herramientas que básicamente es formación de formadores. O sea, esto es algo que, si ustedes después al final está el enlace, es material de acceso abierto, pueden bajarlo, es una serie de herramientas, donde el objetivo es formar a personas del sector público en los gobiernos nacionales, regionales o locales, que después pueden continuar formando a otras personas dentro del sector público, buscando así darle continuidad en el tiempo y una sustentabilidad al proceso de formación. Contiene materiales de formación que están listos para ser usables, que son adaptables al contexto de cada país. Tiene una serie de metodologías y de enfoques para promover el conocimiento y ayudar a esta transformación a nivel individual, organizacional e institucional. Y los kits de formación están estructurados en torno a módulos que incluyen lecturas recomendadas, ejercicios, y normalmente desde Naciones Unidas damos apoyo en temas a través de talleres, que pueden ser en persona o en línea, estudios de casos y planificación de actividades. El currículum está organizado en una serie de módulos de acuerdo a los temas que los principios de la buena gobernanza habían identificado,
Por el momento están en inglés nada más, estamos trabajando de nuevo en la traducción de todo este material que son muy largos. Por ejemplo, el primer módulo del cambio de mentalidad para las instituciones públicas para la realización de los ODS tiene más de 1000 páginas de contenido. Entonces, se está trabajando para traducirlos a los distintos idiomas oficiales de Naciones Unidas. Un segundo módulo trabaja el tema de la transparencia, la rendición de cuentas. Un tercer módulo habla de fortalecimiento de instituciones, capacidad para la coherencia en las políticas públicas, esta necesidad de que haya una coherencia entre los distintos niveles de gobierno de políticas públicas para los ODS. Un tema muy querido, muy cercano para mí, que es el tema de la cooperación nacional local para la implementación de los ODS. Todo esto va con el principio de subsidiariedad y asegurar que haya una buena cooperación entre los distintos niveles de gobierno para la implementación de los ODS. El tema de innovación, el uso de tecnología para aumento de la resiliencia, temas de inclusión, y el último, innovación y gobiernos digitales para la prestación de servicios, al que me voy a referir brevemente, porque va un poco al tema de la transformación digital, que es el tema que nos reúne en esta presentación que había. Entonces, aquí están si van a la página web, esta es la forma en que lo van a ver. Cada uno de los módulos, como les digo, cuenta con toda una serie de contenidos y descripción de cada uno de los módulos y de cada uno de los capítulos y temas dentro del contenido. Entonces, el de innovación, el módulo de innovación y cómo ofrecer ayuda a los gobiernos que nos solicitan en el tema de transformación digital, es un módulo, un tipo de trabajo que está basado en 4 pilares. El primer pilar es un análisis del contexto y situación. O sea, nos sentamos con la administración pública del gobierno que lo solicite, del país que lo esté solicitando, y hacemos un análisis de contexto. O sea, vemos cuáles son las políticas públicas hacia la transformación digital que ya existen, cuáles son identificadas como esenciales para la transformación y cuáles son los requisitos que todavía faltan. Un análisis de caso, un análisis del contexto mismo. Una vez hecho esto, trabajamos desde la división en una articulación de una visión compartida para la transformación y cómo aprovechar las tecnologías digitales para lograr los objetivos de la sociedad. Estos son todos ejercicios participativos donde está no solo representado el sector público, sino también la sociedad civil, la academia y el sector privado, porque la idea es crear un plan de acción, una hoja de ruta, una estrategia que permita llevar a una implementación de la transformación digital dentro de los pilares que ya fueron identificados y de acuerdo al contexto del país. Y no necesariamente tenemos que pensar, bueno, vamos a transformar todo el gobierno en temas de salud. Muchas veces esto, y la manera más eficaz de hacerlo, es a través de políticas sectoriales, y dentro de políticas sectoriales temas específicos, como un primer ejercicio. Porque lo importante es esta mentalidad del gobierno A, ¿no? Equivocarse está bien, no es malo errar, lo malo es no aprender del error, pero justamente una de los cambios de la mentalidad, de los cambios de estructura organizativa que tenemos que buscar para el sector público, es no perder el miedo a la innovación, al tratar y errar y aprender y construir sobre lo que se ha errado y evidentemente sobre los éxitos también. Y un último pilar de este programa tiene mucho que ver con esto de establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados para poder saber si esta transformación digital está yendo por el buen camino o si hay que modificarla. Entonces, ¿cuáles han sido un poco los países o los elementos en común de aquellos países que están haciendo un buen trabajo cuando hablan de transformación digital, que están avanzando en la transformación digital? Y cuando hablo de países que están haciendo un buen trabajo, no pensemos solamente en los casos que todos conocemos, ¿no? En Corea, Singapur, Canadá, Portugal, el Reino Unido. Hay muchísimos casos de países de ingresos medios, incluso de ingresos muy bajos, que han estado haciendo un gran trabajo en este modelo de transformación digital dentro del contexto del país. Pero algunos de los elementos en común de estas experiencias es, por un lado, que las instituciones han logrado tener un pensamiento y un enfoque sistémico en la formulación de las políticas y en la prestación de los servicios a través del uso de las tecnologías de información. Ha habido una visión holística del proceso y hay una visión
que entiende en qué momento, en qué puntos, en qué nódulos es necesario volver hacia atrás y pensar en cómo seguir de manera sistémica. Un punto básico ha sido esta reorganización de las instituciones y estructuras para establecer estos flujos de comunicación de trabajo horizontal y vertical, ¿no? Transversal y vertical, para iniciar los procesos de transformación. Hay liderazgos claros y empoderados para liderar la transformación del gobierno digital. Y esto es fundamental. Sin liderazgos claros y sin esa visión de futuro, es muy difícil cualquier tipo de transformación digital a largo plazo. Estos cambios en las estructuras institucionales se han complementado con un cambio en la cultura organizacional del gobierno, donde el sector público, todos los que estamos en el sector público, están comprometidos y empoderados con el proceso. Entonces tienen un compromiso con el mismo, ¿no? Ha habido, evidentemente, una capacidad para movilizar recursos, para la gestión de los datos, para promover una comunicación pública eficaz, porque todos sabemos que la gente sospecha y duda de esta transformación digital, qué va a pasar con mis datos, qué va a pasar si el vecino, el Big Brother me está vigilando, y esto es algo muy importante que los gobiernos tienen que tener en cuenta cuando hablan de transformación digital. Y los valores de inclusión y no dejar a nadie atrás han sido una parte integral de la estrategia de los países que han avanzado mucho en los temas de transformación digital. Ya estoy cerca al final. Quiero entonces enfatizar en este concepto de todo el gobierno y de toda la sociedad en lo que hace a la transformación digital y a este empoderamiento del sector público para la transformación digital o para la transformación de las políticas públicas que nos lleve a la implementación de los ODS. Entonces, esta integración vertical e integración horizontal entre todos los niveles de gobierno y todos los sectores dentro del nivel de gobierno, más la ciudadanía, la academia, la sociedad, en la implementación y el diseño de las políticas públicas debe ser clave y tiene que ser parte del proceso de la transformación digital si es que vamos a lograr primero la transformación digital y sobre todo la obtención de los ODS, que como dije al inicio debe ser fundamental para nosotros. Entonces un poco los comentarios finales, un poco los temas que creo que son importantes y evidentemente este es un tema que da para mucho y tal seguramente en la discusión podremos conversar un poco más. Hay unos 7 u 8 puntos que quisiera resaltar. Por un lado, la transformación digital de las administraciones, es verdad, nos puede ofrecer modelos de mayor transparencia, nos puede dar una apertura de los datos públicos, puede contribuir a la colaboración con la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas. Es evidente que existe un creciente interés por dirigir que esta transformación digital se haga de manera democrática y respetando los valores de una sociedad democrática para el beneficio de la sociedad en general. Esta implementación de las tecnologías debe ir necesariamente acompañada de estrategias dinámicas e inteligentes que generen este cambio cultural que estamos hablando en la institución pública, en la sociedad y en los usuarios. Es siempre un proceso de cambio cultural que es continuo, que es disruptivo, y la disrupción sabemos que nos incomoda. Y esto es algo que tenemos que pensar y que tenemos que saber manejar en el sector público. Es disruptivo para nosotros como ciudadanos, como persona, como individuo, pero también como empleador, también como prestador de servicios. Y los empleados gubernamentales desempeñan un papel fundamental en este proceso de cambio y en este proceso de pensar cómo hacemos que la tecnología y que el cambio en la transformación digital sea sostenible y sea significativo para nuestros ciudadanos. A medida que los líderes de la administración pública miren hacia el futuro, deberán dar este salto al vacío, digamos, para que la solución digital impulse la participación del ciudadano, que sea personalizable y que sea inclusivo. Este compromiso y participación de los ciudadanos en la gobernanza debe también impulsarse a través de todas estas tecnologías que conocemos, ¿no? Las tecnologías en la nube, las redes sociales, las plataformas, pero todo esto tiene que ser hecho de una manera transparente para que cree un círculo virtuoso, no vicioso. Vemos que la gente confíe que lo que el gobierno está haciendo en transformación digital es transparente, es inclusivo, es participativo y que ellos tienen algo que decir en este proceso. Una mejor tecnología va a mejorar la administración pública, si lo hacemos de una manera transparente y democrática. Una mejor administración va a mejorar la vida de los ciudadanos y una mejor calidad de vida va a mejorar la confianza en las instituciones gubernamentales. De ahí que los ODS tienen que estar en el centro de nuestra acción.
Y para finalizar, quisiera tal vez hacerles una pregunta, ¿no? Hagamos una pregunta en conjunto todos. ¿Cuán abiertos, transparentes y responsables y participativos serán los gobiernos del futuro? Pensemos en el 2042 del inicio de la presentación. En 20 años, ¿qué tan abiertos, qué transparentes, qué tan responsables y participativos serán los gobiernos del futuro? ¿Y hasta qué punto las herramientas digitales pueden sostener o interrumpir este proceso? Yo personalmente no tengo una bola mágica, no lo sé, pero creo definitivamente que todos nosotros, como personas que trabajamos en el sector público, sea desde la educación, sea desde el gobierno, sea desde la sociedad, cumplimos un rol, y por eso digo que nosotros somos los agentes del cambio. Es en nosotros ser los comunicadores, ser los líderes, ser los que inspiran, ser los visionarios. El sector público puede y debería ser este agente de cambio que nos lleve a una nueva visión del contexto en el que se desarrolla la transformación digital, para que podamos cumplir los ODS y sobre todo que podamos prestar a nuestros ciudadanos servicios que son inclusivos, que son transparentes, que fortalezcan nuestras democracias. Con eso, muchísimas gracias. Ahí les dejo también el enlace a la página web donde pueden encontrar esta información, y les agradezco mucho por la atención y quedo a su disposición ante cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Interesante la presentación, muy en línea con algunas cuestiones que hemos estado debatiendo a lo largo de estas 3 jornadas en el marco de nuestro tercer Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública. Y ahora sí, entonces, invitamos a los participantes a iniciar un diálogo con preguntas, comentarios y reflexiones. Mientras le hacías la presentación, llegaba una primera inquietud de Neley Viviana Berardo, que te saluda, y es un placer contar contigo, y de tu punto de vista, cuán cerca, cuán lejos estamos de alcanzar estas metas de los ODS que hablabas. Sí, esa es una muy buena pregunta, y es un poco el tema del día, ¿no? Es un poco, incluso dentro de Naciones Unidas, ¿no? La Agenda de 2030 fue aprobada en el 2015, estamos a más de mitad de camino, y no estamos cerca, ¿no? Y tal vez mucha gente puede decir, bueno, podemos decir que el COVID tuvo algo que ver. Sí, el COVID tuvo mucho que ver, pero no es la única razón. Ya cuando llegaba el COVID sabíamos que no estábamos por cumplir los objetivos del desarrollo sostenible en el tiempo en que nos hemos dado, ¿no? Hay muchas discusiones sobre qué hacer, ¿no? Hay gente que argumenta, algunos sectores que dicen, bueno, entonces habría que dejar el tema de la Agenda 2030 y replantearse los ODS. Yo personalmente creo firmemente que lo contrario es lo que deberíamos hacer. O sea, sabemos que nos queda poco tiempo, redoblemos los esfuerzos para que podamos llegar lo máximo posible a la obtención de los ODS dentro de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, y no bajemos los brazos. El secretario Guterres habla también de redoblemos los esfuerzos, hablemos de un nuevo compromiso a los ODS, sobre todo sabiendo, como decía en la presentación, que hay una gran catarata de problemas, que muchos de ellos están fuera de nuestro control y fuera del control de los gobiernos, ¿no? La guerra de Ucrania ha impactado en todo el mundo, y no es necesariamente la culpa, entre comillas, de los países impactados. Pero eso no significa que deberíamos dejar de concentrarnos en los ODS, tal vez dependiendo del nivel de gobierno en el que estamos, y es una estrategia que han tomado en algunos países, es reforzar 2 o 3 de los ODS. Sabemos, por ejemplo, si nos concentramos en el bienestar de niñas y mujeres, sabemos que estamos impactando muchos otros ODS. Entonces, tal vez hagamos un esfuerzo por fortalecer y por cumplir el objetivo 5, que tiene que ver con los derechos de las niñas y las mujeres, porque sabemos que tiene impacto en otras áreas del desarrollo. Concentrémonos tal vez en los ODS que tienen que ver con el cambio climático. Sabemos que el cambio climático está aquí para quedarse, y sabemos que si no lidiamos con el cambio climático, va a impactar en el desarrollo y en nosotros. Entonces hay que tal vez ver esta visión de coherencia, como decía, esta visión holística de los ODS, y pensar, nosotros hacemos de las Naciones Unidas un mapeo de los ODS,
Decimos, bueno, ¿cuáles están conectados? Todos están conectados entre sí, pero algunos impactan más que otros. Y poner nuestro esfuerzo en esos ODS para poder paliar o ayudar al cumplimiento de otros ODS. Gracias. Ahí Julieta Odriozola, me dice muy interesante la presentación. Yo tengo un par de preguntas, comentarios, también un poco en línea con lo que venís conversando, de esta mirada panorámica que brindaste a lo largo de tu presentación en relación a la cuestión de la transformación digital. Me quedaba con algunas cuestiones vinculadas a los pilares que vos mencionabas, el compromiso político, recursos humanos, tema de estructuras, tema de tecnología digital, por supuesto, monitoreo, evaluación, etc. Y también, digo, pensando en estos pilares o en estos desafíos para avanzar en esta dirección, me gustaría conocer tu opinión en relación a fortalezas y debilidades, por lo menos de esta mirada agregada, quizás en América Latina, ¿sí? Desde tu experiencia en Naciones Unidas, en relación a cómo estamos en materia de transformación digital, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son estos desafíos de este listado de pilares que vos identificaste para avanzar en materia de transformación digital con esta mirada centrada en el ciudadano y a partir de estos principios que también mencionabas con claridad, vinculados a la eficacia, la rendición de cuentas y la inclusividad. Sí, gracias por las preguntas. Sí, el tema de fortalezas y debilidades. A ver, convengamos que nuestra región, América Latina, en particular, es una región muy diversa con grandes inequidades, ¿no? Somos una de las zonas más desiguales del planeta. Entonces ya hay una primera debilidad muy fuerte. Es el tema de gente que tiene muchos recursos, mucho poder, y mucha gente que tiene muy poco y muy poco acceso, y eso impacta en su educación, en su salud, su acceso a los servicios. Y esto definitivamente es un desafío para la transformación digital si lo pensamos en cuál es el objetivo final, ¿no? El objetivo final es que la mayor parte de las personas puedan participar de los beneficios de la transformación digital. Cuando tenemos grandes desigualdades económico-sociales, estamos dejando fuera a un gran grupo de personas. Entonces, esto ya es una debilidad. Ahora, hay distintos grises en esta situación, ¿no? Como veíamos en la escala, hay países como Uruguay que han hecho un gran trabajo. Para Uruguay parte tal vez de una cierta ventaja de homogeneidad, de nivel cultural, de educación, que tal vez lo pone en una situación un poco mejor que un país como Haití, que se encuentra en el más bajo de todos los listados, no solo de América Latina, sino en el mundo, ¿no? Entonces, una de las debilidades pasa por la falta de capital humano. Y cuando hablo de capital humano, hablo de capacidad, o sea, de gente que entiende lo que significa la transformación digital. Pero no es un problema único en América Latina, es un problema a nivel mundial. Gente que entienda el uso de las tecnologías, y ahí hay el desafío para la academia, ese es el desafío para nosotros desde la educación superior, o no solo de la universidad, sino tecnológico, secundario y la primaria. ¿Cómo formamos a ese ciudadano digital? Ese es un gran desafío, pero al mismo tiempo algunos países tienen una gran ventaja. Argentina, por ejemplo, la UBA tiene un laboratorio de inteligencia artificial que es de los mejores en América Latina y en el mundo. Entonces, hay grises. Fortalezas, creo que hay mucha gente joven en nuestro hemisferio que está comprometida y que está ansiosa por aprender. Creo que cada vez más vemos en Naciones Unidas, hay un entendimiento de que la transformación digital requiere una transformación del sector público, que se entiende que es difícil, pero hay un compromiso por hacerlo. Creo yo personalmente que una de las mayores debilidades en muchos países pasa por una falta de un compromiso político a largo plazo en estos temas. Muchas veces es una agenda de alguna administración, pero que se pierde con la próxima, o que se decide empezar de cero. Sin embargo, creo que los equipos técnicos en países como Colombia, Argentina, en Chile, en México, en Uruguay, son muy capaces, tienen una clara visión y están trabajando. O sea, la experiencia de Colombia, por ejemplo, en transformación digital es una de las más interesantes
en América Latina y en el mundo, porque ha habido un compromiso de Estado desde hace más de 3 distintos gobiernos de presidentes en esta transformación digital de Colombia. Han trabajado los temas, ya han reformado su legislación para la transformación digital. Esto a veces también es un impedimento. No tenemos la legislación o las regulaciones internas que permitan no trabajar en compartimentos estancos, el poder compartir información, el manejo de los datos. Todo esto son áreas que necesitan trabajo y que por el momento también debilitan la transformación digital en nuestro hemisferio, porque hay una falta de comprensión a nivel de regulación y de transformación de las estructuras para poder acelerar la transformación digital. Como fortaleza, creo que evidentemente los jóvenes, y creo que, para bien o para mal, como dijimos al inicio, la pandemia ha puesto sobre el tapete que este es un tema de ahora y que no puede no lidiar con ese tema, hay que hacerlo. Bien, muchas gracias. Ahí hablabas del ciudadano digital. Una de las cuestiones que también apareció bastante en el debate en estas 3 jornadas del Congreso es el tema del uso intensivo de las tecnologías digitales, por supuesto lejos del fetichismo de la tecnología, pero sí reconociendo el valor que tienen las tecnologías para mejorar procesos y para fortalecer en última instancia la gestión pública, y entre las cuestiones que aparecían es la interrelación entre uso intensivo de tecnologías digitales con el empleo público. ¿Sí? Estas nuevas profesiones que van surgiendo, vinculadas al científico de datos, el auditor de algoritmos, en el marco de la 4ª revolución industrial, y los desafíos que tiene en materia de empleo público una región como América Latina en cuestiones vinculadas a ingresos por concursos, formación, desarrollo de carreras, cuestiones salariales, por supuesto, cuestiones salariales en relación al sector privado, pero también cuestiones salariales vinculadas a la equidad interna, ¿sí?, del propio Estado, y la heterogeneidad que vos bien marcabas que hay en nuestra región, evaluación del rendimiento, en fin, toda una serie de cuestiones vinculadas al empleo público, que además, ¿sí?, se le agrega todo este cambio tecnológico y la necesidad de desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas aptitudes, nuevas competencias por parte de los funcionarios públicos para estar en sintonía con esta 4ª revolución industrial, la revolución de los datos y la inteligencia artificial. Y en ese sentido quedaba planteada, ¿no? Esto de construir el barco y remar al mismo tiempo, y estos desafíos justamente que vos mencionabas, vinculados ahora sí en clave a cómo desde el sector público se puede atraer talento digital. Se puede atraer talento digital en un contexto en donde hay, en términos generales, bastante escasez en ese sentido, teniendo en cuenta la gran demanda que hay por parte del sector privado y las dificultades serias que tiene el sector público para competir, no solo en términos salariales, sino en términos generales con el sector privado. Y en particular, pienso el caso de Argentina, de cualquier país de América Latina, cuando además el mercado es un mercado mundial. ¿Sí? Tenemos muchos argentinos y argentinas que están trabajando desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, donde fuere, para el mundo, ¿sí?, para empresas privadas del mundo, con lo cual es complejo para las pymes argentinas, por ejemplo, pero también y fundamentalmente para el Estado argentino, poder atraer a este tipo de talentos que son muy importantes si efectivamente queremos pensar en la transformación digital en línea con lo que vos estabas planteando. Ese es un tema crítico en todas partes, ¿no? Tenés mucha razón en eso, Diego. O sea, el poder atraer y retener al talento, ¿no? Y es un dilema, ¿no? El sector educativo los prepara, se lo lleva al sector productivo y después, tal vez un tiempo, y sobre todo los jóvenes hoy en día, mucha gente de los jóvenes ven al sector público, bueno, una oportunidad, estoy acá 2 o 3 años, después se lo lleva al sector privado. Es un tema muy difícil, sobre todo porque la transformación digital requiere de un cierto talento y de unas ciertas capacidades
que convengamos, no todos lo podemos tener. Yo jamás pudiera ser una diseñadora de codificación, porque no entiendo 2 más 2, mucho menos puedo codificar, ¿no? Entonces, ya el número de personas que pueden participar, por ejemplo, la transformación digital. Vayamos a un tema dentro de transformación digital que es esencial, la ciberseguridad. ¿Okay? Tenemos sistemas en línea. El mundo necesita más de 3 millones de puestos de trabajo que están abiertos en temas de ciberseguridad. Solamente en Estados Unidos hay más de 300.000 puestos abiertos en temas de ciberseguridad. Y son puestos que pagan muy bien, pero no damos abasto en esa creación de talento. Y una vez que la creación de talento se hizo, es retener a ese talento, ¿no? Y yo creo que, como decís bien, Diego, para el sector público es muy difícil, es doble tarea, porque por un lado es los límites que el sector público no puede pagar como el sector privado, de eso ya es un conflicto. Y en muchos países hay una visión del sector público, ¿cómo podría decirte? Que la gente no respeta al sector público. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos países del mundo, es muy difícil atraer gente al sector público porque hay una visión desgastada del sector público, y eso hace difícil poder reclutar, ¿no? Entonces es un dilema, porque como decimos, no es solo que estás construyendo el barco y navegando al mismo tiempo, también te están bombardeando, ¿no? Te cae el COVID-19, hay un problema, hay una crisis. Entonces esa visión holística es muy difícil de poder mantenerla, y por eso creo que algunos países que han sido exitosos, que están siendo exitosos en esta transformación, es porque han tomado y han adaptado como cultura de trabajo esta idea del gobierno ágil. Es decir, bueno, dediquemos un cierto grupo de funcionarios, un cierto grupo de personas a trabajar en este tema o en este aspecto de la transformación digital, y los dejamos que se equivoquen, y han creado estos laboratorios de innovación, los distintos talleres de innovación, y bueno, vamos a dejar que se equivoquen, y a partir de ahí podemos hacer la adaptación o la reconsideración. Creo que eso es tal vez una estrategia interesante, porque si siempre miramos todo lo global y todo lo complicado que puede llegar a ser, tampoco cambiamos nada. Entonces, creo que es importante tomar un poco esa visión de, bueno, este es el objetivo final, estos son los proyectos pilotos que estamos dispuestos a hacer, y estos son los recursos que necesitamos. Ahora, yo también soy una gran defensora de que también hay que capacitar a los que ya están en el sector público. Tenemos una gran cantidad de personas que trabajan, que son muy capaces, que son muy buenos en lo que están haciendo, y tenemos que darles esas herramientas digitales, esas herramientas de conocimiento para que también se sientan cómodos en el trabajo y en la transformación digital, ¿no? Es lo que llama el recrear capacidades o fortalecer capacidades, ¿no? Y eso también es un componente muy importante cuando estamos hablando de crear capacidad, no solo los que vienen llegando, sino los que ya están dentro del sector público, porque si no, creo que la tarea sería inalcanzable, si no tenemos en cuenta también a los que ya están dentro del sector. Bien, muchas gracias. Hay otra cuestión, digo, a la luz de tu intervención que va surgiendo, que también se discutió bastante, es justamente este vínculo entre la política y la administración, digo, el eterno dilema entre el vínculo entre la política y la administración, y cómo tratar de generar en la clase política, entre comillas, por ahí no es muy feliz el concepto, el reconocimiento de la importancia de estos temas. Sabemos muy bien, y de hecho en tu presentación estuvo marcada en un par de oportunidades, esto del compromiso político. Digo, si no hay compromiso político del más alto nivel, ¿sí? Digo, esta cuestión de la transformación digital, digo, queda reducida y muy limitada a algunas cuestiones muy, muy menores. Y en ese sentido la pregunta es, digo, desde tu lugar, consejera interregional, con Naciones Unidas, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se puede hacer, además de los estudios, ¿sí? Para tratar de sensibilizar de alguna manera a la política con esta idea de fortalecer capacidades estatales, y en particular en temas de transformación digital? Porque como decíamos antes, ¿no? Digo, sin el compromiso político del más alto nivel, es como que
las cuestiones son muy difíciles de impulsar, y no solo de impulsar, diría yo, también de sostener intertemporalmente en el tiempo, porque este tipo de cuestiones, ¿sí?, requieren de mucha inversión incremental y sostenidas en el tiempo como para poder tener resultados interesantes en el futuro. Sí, ese es el tema, ¿no? La pregunta del $1.000.000, como se dice a veces, es cómo logramos que estas visiones, que esta visión de transformación sea entendida y captada por los políticos, digamos, ¿no? Y no digo los políticos de manera despreciativa, sino por el sector político, el liderazgo político. Lo que hemos visto de Naciones Unidas y un par de experiencias que hemos tenido es cuando hacemos estos trabajos, tiene que haber un claro signo de que hay un compromiso del sector político también en el tema de la transformación digital, ¿no? Te diría que muchas veces, en lo que yo he visto, uno de los mayores inconvenientes es que los sectores parlamentarios, los congresos, los diputados, llamamos parlamento, congreso según los países, hay ahí una falta de conexión entre entender, por ejemplo, los ODS y entender esa conexión con la transformación digital. Hay muy poco conocimiento, y yo no sé si pasa a veces porque son gente de una cierta edad, pero hay muy poco conocimiento de lo que significa la tecnología y esa conexión de tecnología y políticas públicas, ¿no? Un famoso ejemplo acá en Estados Unidos, cuando hubo las audiencias públicas con Zuckerberg en el Congreso, por la influencia de Facebook en las campañas políticas, uno de los senadores en la Comisión de Asuntos de Tecnología, un señor bastante mayor, pero se jactaba que en su vida había enviado un correo electrónico. Entonces, esa disociación es impensable, que estas personas que tienen que estar a cargo de la legislación que va a permitir esta transformación digital. Entonces, hay un proceso de educación también del sector político. Desde Naciones Unidas tratamos de que haya un compromiso y un liderazgo, y entonces en toda iniciativa se busca que desde mi presidencia, ministros, desde el más alto nivel político haya un compromiso con el cambio, y al mismo tiempo fortalecer y apoyar a aquellos que ya son agentes de cambio dentro de los ministerios o dentro del gobierno, porque el ministro puede estar de acuerdo, pero al final del día son ellos los que van a llevar esa implementación. El compromiso político también es fundamental por los recursos, como bien decís. O sea, hay recursos que tienen que ser asignados, sean económicos, sean humanos, sea de capital político, que tienen que ser parte del proceso, y eso también es fundamental. Y a veces funciona y a veces no funciona. O sea, tuvimos la experiencia de un país donde hubo un compromiso desde el más alto nivel, desde el primer ministro, para una transformación digital y de apoyo, y a nivel de gobierno se creó una comisión ministerial de transformación digital, de transformación de mentalidades, como decimos, de estructura del servicio público, y cuando después de 3 años de trabajo, cuando fue el lanzamiento, el jefe de gobierno dijo, no lo voy a hacer. Entonces, es la realidad también de la política, del mundo en el que estamos, ¿no? Bien, acá por el chat, Alberto Bonifacio nos deja una pregunta. Dice que la Fundación Gates acaba de producir un informe no muy optimista sobre el logro de los ODS para el 2030, pero no pierde esperanza y apuesta al potencial de la innovación para avanzar, y así habla de 3 escenarios posibles para el 2030, dónde estaremos para esas fechas si las cosas van a peor, dónde si continúa la tendencia actual, y dónde sí, con las herramientas disponibles, se actúa y mejora la proyección. ¿Qué valor observás que ofrecen estos análisis y qué reflexiones por la repercusión que han tenido? Ya, bueno, gracias, Alberto, por la pregunta. No he visto el reporte de la Fundación Gates, pero yo en el fondo soy optimista, y será para bien o para mal. Yo creo firmemente que la innovación y las posibilidades, si usamos la tecnología bien, ya que digo bien, o sea, la inteligencia artificial ofrece innumerables oportunidades, pero también
innumerables oportunidades para usarla mal. Entonces tenemos que tener mucho que ese balance es fundamental. Yo soy optimista por un par de razones. Como le digo a veces a mis hijos, creo firmemente que cuando las papas pelan, la humanidad se pone las pilas, como decíamos en alguna época. Yo creo firmemente que los jóvenes están moviendo esa aguja, los jóvenes están impulsando muchos de los cambios y mucho de mirar el mundo de una manera distinta, de poder entender la inclusión de una manera diferente que va más allá de género, de raza, de color. Creo que eso es bueno, creo que eso es algo positivo. También creo que la humanidad se está dando cuenta que cada vez más aquellos que no creían en el cambio climático, en el impacto que teníamos los humanos en la naturaleza, creo que eso está cambiando. Creo que siempre habrá los que lo nieguen, pero creo que eventualmente nos estamos dando cuenta que colectivamente tenemos que trabajar hacia esos cambios. Yo sí creo que tal vez como te voy a mirar después bien el reporte de la Fundación Gates, pero creo que si apostamos a la innovación, si apostamos a la inclusión y si apostamos a la transparencia, vamos a poder hacer cambios. Y como decía, yo creo que tal vez haya que concentrarse en ciertos ODS que sabemos que tienen un efecto de cascada sobre otros. Género, educación, hambre cero, medio ambiente son fundamentales si queremos lograr los ODS, y es en nosotros como ciudadanos mantener el compromiso político. Somos nosotros los que elegimos a las autoridades, entonces tenemos que poner en el diálogo y poner en la conversación estos temas de manera que pongamos presión. Soy una gran comprometida con la participación y con temas de transparencia y de demandar de nuestras autoridades electas lo que queremos de ellos. No es fácil, nunca es fácil, pero creo que es posible. Bien, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo en esta presentación y en este intercambio de ideas. Te agradecemos mucho, como decíamos al principio, por la excelente predisposición que mostraste desde el inicio para ser parte de nuestro tercer Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública. Sigamos en contacto, ¿sí? Cuando vengas por Argentina, queda abierta la invitación para una reunión presencial con nuestros socios y con nuestras socias. Y a todos ustedes, agradecerles por su presencia, por su participación. Esto sigue con otros paneles y con otros conversatorios a la mayor brevedad. Muchísimas gracias, Cristina, y te dejo el cierre. Muchísimas gracias a ti, Diego, a todos los que participaron, a los que hicieron comentarios, preguntas. Para mí ha sido un placer y les agradezco mucho el tiempo, y acá estamos a la orden, sea en Nueva York, sea en Argentina, con muchísimo gusto, y cuídense mucho y estemos todos bien. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un honor participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y a todos y a todas. Hasta pronto. Chao.